En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estos días acabo de llegar de Barranquilla en una reunión que teníamos con líderes de distintos lugares y me reuní con muchos de ellos para hablar de este tema y he hablado con otros más y esperamos que comiencen a ver la importancia de sumergirnos, como hemos dicho, en este proyecto de la oración de la Iglesia del Señor. Y no solamente tiene el poder de transformar la Iglesia en general, sino el poder de transformar la nación también. La nación, esperamos que en el futuro tenga unos cambios como Dios quiere. Y a la vez, producir un avivamiento completo como nunca jamás lo ha experimentado la tierra. En la tierra, cuando estudiamos la historia del caminar de la iglesia en los siglos que han pasado, muchos lugares de la tierra ha habido tiempos de avivamiento muy grandes, excepto el único lugar donde no ha habido avivamiento es América Latina. Y dice el Señor dice que Él reserva el mejor vino para el final. ¿Quién sabe lo que va a pasar en eso medio? Algunos han escuchado la invitación, pero lo toman como un programita más. Ese es un programita más que el pastor se inventa para entretener a los santos hasta que mueran en gracia de Dios. No tengo ninguna intención de entretenerlos a ustedes, a nadie. Tengo la intención de vivir en el corazón de Dios. Vivir en el centro del corazón de Dios, de lo que es su voluntad. Esa es mi única intención y por eso vivo en la tierra. No he sido perfecto, pero cada día busco el camino de la perfección. Busco vivir en el centro del corazón de Dios. ¿Para qué me creó el Señor? ¿Te has preguntado para qué te creó el Señor? ¿Para ocupar tiempo y espacio? ¿Aquí en la tierra solamente? ¿Y para vegetar hasta que cuando mueras, pues por gracia vas al cielo? No, Dios nos creó con un propósito especial. Anhelamos que ese avivamiento que esperamos en la tierra, en América Latina, y como dice Joel 2, ustedes pueden leer Joel 2 especialmente al final, cuando hace un llamamiento a que se reúnan los ancianos, que se reúna la congregación en clamor, en ayuno. Pidamos que el Señor se manifieste y que se derrame el Espíritu de Dios, porque Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y será un día nuevo que Dios está preparando. La historia, como hemos dicho, no es cíclica. Ese es el pensamiento pagano, que la historia es cíclica, que los ciclos se repiten. No, la historia es lineal. Tiene un principio, va avanzando y tendrá un final. Y estamos acercándonos al final. ¿Cuándo va a ser? No tengo idea, pero nos estamos acercando por lo menos a un momento especial de Dios para la tierra. Entre los temas que los hermanos nos van a compartir, hay uno que es el modelo divino para una iglesia victoriosa. ¿Cómo Dios ha diseñado que la iglesia tenga victoria? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? ¿Cómo transformar cada sitio como este en una casa de oración para que sea casa del Señor? Porque si no es casa de oración, no será la casa del Señor. Será una linda casa, será un lindo lugar, donde haya muchas cosas buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no será la casa que Dios diseñó, como Jesús dijo, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. ¿Cómo transformar un lugar como este en un sitio donde la presencia de Dios sea lo que nos embarga, lo que nos llama la atención? Otro tema que los hermanos van a tocar muy especialmente es sobre la gloria, el placer y el poder que se encuentra cuando se vive en la presencia de Dios. Somos llamados para vivir en la presencia de Dios, no solo cuando venimos, cuando salimos, en la calle, en la casa, en el trabajo, en el hogar, en cualquier lugar donde estemos.
En fin, muchos temas interesantes. Uno que me llama la atención es cómo viviremos en la eternidad. Yo no sé, ¿se ha imaginado cómo va a ser su vida en la eternidad? Imagino que no se imagina. Yo me imaginé hace muchos años, tenía una idea. De alguna manera, no sé cómo la compré, cómo se encarnó en mi vida, pero yo me imaginé que mi vida por la eternidad iba a ser vestido de angelito, con alas, con un arpa, yendo de nube en nube por toda la eternidad, cantando. Así me lo imaginé yo, no sé ustedes. Yo me lo imaginé así y de repente pensé, dije, qué harto va a ser el cielo. Toda la eternidad con un vestidito, con alitas, con arpita, de nube en nube. Qué harto tiene que ser. Yo no sé, pero Dios tiene grandes sorpresas para nosotros en la eternidad. Permítame leer un pasaje de la Biblia. Les animo a que vayan conmigo. Este no es el tema, pero sí es parte del tema. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Escuche. Por esta causa, después de que Pablo en los primeros versículos del capítulo 1 habla del proyecto eterno de Dios, dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo he tomado muy en serio y quiero tomarlo más en serio esta actitud del corazón de Pablo en mi corazón. Y quiero permanentemente no cesar de dar gracias a Dios por todos ustedes. Con un propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Una sabiduría que no viene del mundo, que no van a aprender ustedes en ninguna universidad, ni en ningún seminario ni instituto bíblico. Viene por revelación del Espíritu Santo. Y que la revelación del Espíritu llegue a su corazón. ¿Para qué? Para que conozcamos a Cristo mejor. La meta más grande de un cristiano, la meta incomparable de un cristiano, es conocer a Jesús. Conocerlo. Conocerlo en toda su plenitud, en toda su grandeza. Tenemos toda la eternidad para conocerlo, pero mientras caminamos en la tierra, aquello que Dios ha permitido que en nuestra condición humana sea revelado, lo podamos conocer. Recuerden Juan 17:3. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para eso vino Jesús, para darnos a conocer al Padre y para que lo conociéramos a Él mejor. Pablo entonces dice, quiero que ustedes estén llenos del espíritu de sabiduría, el espíritu les dé sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Segundo, verso 18, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Que tengan sabiduría, que tengan revelación y que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Esta mañana, después de que terminé la enseñanza, hace un momentico una hermana me dijo, pastor, ya lo había enseñado varias veces, pero esta mañana me dijo, pastor, después de que terminé la enseñanza, me dijo, pastor, acabo de entender lo que usted enseña, y lo he enseñado todos los días, y hasta ahora lo entiendo. Hay cosas que no las vas a entender hasta que no se iluminen los ojos de tu corazón. Y la iluminación la da el Señor. Hasta que Él no te dé revelación, no trates de hacerlo. Tienes que pedirle al Señor que te dé revelación para conocerlo mejor. Que te dé sabiduría para conocerlo mejor. Que alumbre los ojos del entendimiento. Porque nuestro entendimiento ha estado cegado
No es por tu inteligencia, no es por tu razón que puedes conocerlo de Dios, es por la revelación de Dios. Solamente que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y aquí hay algo interesante. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. ¿A qué esperanza nos llamó el Señor? Algunos piensan que la única esperanza es ir al cielo. No, Dios tiene un propósito en la tierra. Y la única herramienta que Dios tiene, si usamos, me permiten usar la expresión, herramienta que Dios tiene para hacer su voluntad es la iglesia. No son los ángeles. No son los querubines, no son los arcángeles. El único herramienta, el único medio que Dios tiene para revelar su propósito, para traer esperanza a la tierra, es la iglesia, solamente la iglesia. No hay nadie más. No es ninguna filosofía humana, no es ningún científico, no es ningún gobernante, es solo lo que Dios tiene planeado. Lo podemos recibir por sabiduría que viene de Él, por revelación que viene de Él y por iluminación que viene de Él. ¿Cuál es la esperanza? ¿Tiene esperanza Dios para la tierra? ¿Hay esperanza de Dios para la raza humana? Esta mañana estaba escuchando, mientras me afeitaba, oyendo unas noticias que decía que hay unas reuniones que van para estudiar de los millennials, ¿sí? La nueva generación de ese tiempo, que llaman los millennials, que son como los nini, ¿sí? Los millennials son como los nini, ni trabajan, ni estudian, ni se preocupan por nada, no hacen nada. Entonces, dicen, esa es la generación que estamos viviendo. La nueva generación empieza muchas cosas y no termina nada. Y entonces, al hacer el estudio, algunos pensadores han dicho que lo que le espera a la tierra es un apocalipsis, sin esperanza para la raza humana. ¿Tiene Dios un proyecto de esperanza para la raza humana o no lo tiene? ¿O somos como los ninis? Mira a su hermano y dígale, tú eres como un nini que ni trabaja, ni estudia, ni se preocupa, toma la vida tranquila. No le importa si Dios actúa o no actúa. Bueno, sigue diciendo, pero aquí hay algo bien interesante. ¿Y cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas que Dios nos ha heredado a nosotros? Las riquezas de Dios. Piensa por un momento, ¿cuántos de ustedes me podrían describir, y dígame cuántas resmas de papel necesitaría para describirme las riquezas de Dios? ¿Se atreve algún líder de la Universidad de los Andes en decirme esta mañana cuáles son las riquezas del Señor? Son indescriptibles, incalculables. Y nosotros hemos recibido la herencia. A mí me preocupa cuando muchos hermanos se quejan tanto. Es que yo soy pobre, es que soy tan humilde, es que no sé, y está quejándose todo el tiempo. A muchos cristianos le pasa lo del burro cargado de oro y que se moría de hambre. Entonces, han escuchado, han leído la historia del burro cargada de oro y que se estaba muriendo de hambre. Pues muchos cristianos son como el burro. Pregúntele a su hermano que está a su lado y espero que no se enoje. Dígale, hermano, ¿tú eres como el burro que está cargado de oro y se está muriendo de hambre? No, tenemos muchas riquezas, pero no las hemos descubierto. Herederos de todo y coherederos con Cristo de todos los bienes celestiales. Pero no solo eso, sigue diciendo, Pablo quiere hablar del poder de Dios, del poder que opera en nosotros. Entonces piensa en la palabra poder, y me imagino que Pablo en su centro donde estaba escribiendo la epístola a los Efesios, no sé si en la cárcel o en qué lugar, estaba escribiendo y habló del poder. Voy a hablarles del poder. La palabra poder se queda chiquita. Entonces, ¿qué le aumento? La grandeza de su poder. Y piensa, no, pero es que la grandeza de su poder también es, comparando lo que es con Dios, no es nada.
Entonces pensando, llegó a la conclusión, usando lo máximo del lenguaje humano, cuál es la super eminente grandeza del poder de Dios. No podía decirlo de otra manera. Digan conmigo, la super eminente grandeza del poder de Dios. Acude a lo máximo que puede en la expresión humana. Dice la supereminente grandeza del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Él quiere que entendamos no solamente la herencia que tenemos, la esperanza que vamos a recibir, que vamos a proyectar en la tierra, sino el poder que actúa en nosotros. Muchos me dicen, en mí actúa el poder de Dios, pero la verdad, yo creo que actúa una chispita. Si actuara el poder de Dios, ¿sabe lo que significa la supereminente grandeza del poder de Dios? Esa grandeza, ese poder, esa supereminente grandeza con el cual hizo los cielos y la tierra. Con el cual resucitó a Jesús de entre los muertos. Venció al enemigo más grande del ser humano. No hay enemigo mayor del ser humano que la muerte. Y lo venció. Y luego hizo algo más. Lo llevó al cielo y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Pero hizo algo más. En el capítulo 2 y en el versículo 6 dice algo. Y juntamente con él, con Jesús, ¿qué dice? Nos resucitó. No dice que nos resucitará. Nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales, en los lugares celestiales. ¿Sabes, hermano? Muchos se preocupan, me dicen, pastor, ¿y usted no se cansa? Yo vine de Israel, los viajes son largos. Pocos días aquí, tuve que ir a Estados Unidos para otro viaje largo. Después llegué de Estados Unidos, estuve unas cuantas horas aquí, me fui para Barranquilla a otro seminario. Llegué el viernes a las 6 de la tarde y a las 6:30 estaba aquí en la oración. ¿Y usted no se cansa, pastor? Es que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Cuando usted está cansado, ¿qué hace? Se sienta. Pues si está cansado, siéntese con Cristo en lugares celestiales. Yo vivo sentado en lugares celestiales. No me pida que se lo explique, yo no sé. Yo solo sé que creo lo que Dios me dijo. Yo estoy sentado con Él. Aquí ando con Cristo. Acuérdense que les dije 3 palabras de Efesios. Sentados, andad y estad firmes. Son las 3 palabras. Una de ellas es sentado. Yo ando descansando en Cristo. Descanso en el Señor. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a descansar en Cristo? Levante la mano. Bueno, muy poquitos. Otros quieren seguir cansados. Pero hermano, la revelación de la palabra es incomparable. Que yo esté sentado con Cristo en lugares, que ustedes y alguien me dirá, pero pastor, yo estoy aquí en la carrera 20 con 118, 134 en el salón del tabernáculo. Ahí donde estoy sentado. Bueno, eso es lo que digamos en el mundo material diría la realidad, pero hay una realidad espiritual superior. Yo ando sentado con Cristo en lugares celestiales y estoy firme contra el enemigo. Y cuando termine mi jornada, terminaré descansando en el Señor. ¿Hay temor a la muerte? Nada. Quiero hablar en los minutos que me restan, sí, me restan todavía unos minutos a tratar de manejarlos. Esta es la introducción. Quiero hablar de una verdad olvidada. Por muchos años hubo verdades olvidadas que se desconocieron en el mundo religioso, mundo cristiano de la época. Hace 500 años
algunas verdades de la Biblia se desconocían. Estaban ahí. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Estaba ahí. Tenían la Biblia, lo leían, pero no lo entendían. Pero llegó un grupo y dijo, esto dice la Biblia, lo creemos, el justo por la fe vivirá. Entonces decretó solo fe. Y luego entonces estudiaron sobre la gracia de Dios, la gracia que siempre opera. No por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. Estaba olvidada la gracia, se creía que era por obras. Dice, la palabra no es por gracia. Entonces descubrieron esa verdad y entonces establecieron solo gracia. Luego después comenzaron a estudiar más y más la Escritura y entonces descubrieron que la única revelación especial que Dios ha hecho en el universo es la revelación en Cristo y en su palabra. Entonces dijeron, descubren a Cristo en su dimensión total, sin añadirle ningún santo, ninguna otra añadidura, sino solo Jesús. Entonces dijeron, Jesús solo o solo Jesús. Y luego sola Escritura. Entonces las 4 verdades que tenían era solo fe, solo gracia, sola Escritura, solo Jesús, y siguieron con solo en la presencia del Señor. No tenían ningún interés de vivir en la presencia de nadie más, sino en la presencia del Señor. Entonces dijeron, solo corandeo en la presencia de Dios. Ahora, todas esas verdades que estaban olvidadas se recobraron hace 500 años y hay una verdad que está todavía olvidada. Ellos la descubrieron, pero en el camino se ocultó y nosotros como cristianos no la hemos entendido. El grande problema es que nosotros usamos algunas palabras y tenemos algunos mensajes de la palabra que no los hemos entendido porque no hemos tenido la revelación. Por ejemplo, déjeme decirle un ejemplo solamente. El arco iris. Cuando usted ve el arco iris hoy, ¿qué le recuerda? Los homosexuales. No me digan que se acuerda de los... No me diga que se acuerda del pacto que Dios hizo. Cuando ve el arco iris se acuerda de los homosexuales inmediatamente. Porque ellos baten la bandera, pero es lo que tienen ellos. Ellos la tienen, pero no les pertenece, es nuestra. Porque el arco iris lo puso Dios como pacto para la raza humana y para defender especialmente a sus hijos como símbolo de pacto. Eso es nuestro, pero nos lo robaron. Yo tengo una lucha con algunos publicistas. Les he dicho, ayúdenos a buscar la forma como publicistas, como creativos que ustedes son, de recobrar ese símbolo. Le pertenece a la iglesia. Hoy en día cuando hablan del orgullo gay, ¿qué llaman? ¿Qué es lo que ponen? La bandera del arco iris. ¿Sí? Lo robaron. Y nos quedamos tranquilos. No, eso es nuestro. ¿Sí? Pero otra palabra que nos han robado y le perdimos el significado. Una palabra que tiene que ver con la jerarquía eclesiástica. Que se llama o se dice sacerdote. Cuando usted habla de un sacerdote, ¿en qué se imagina? Cuando yo estaba pequeño, siempre que veía a una persona vestida de bata larga, negra, y de un cuello con clergyman, y tal vez con un crucifijo, decía un sacerdote. En mi inocencia, yo creía que el sacerdote solo tenía manos y pies y cabeza. El resto era un espíritu. Así me imaginaba yo al sacerdote. Después me di cuenta que no era así, que cambiaba. Pero cuando usted piensa en sacerdote, ¿qué piensa? En un líder de una religión eclesial. Sacerdote budista o sacerdote hinduista o sacerdote católico o sacerdote lo que sea. Entonces mucha gente dice, yo no soy sacerdote. ¿Quién le dijo que tú no eres sacerdote? Y eso es lo que queremos enseñar, esa verdad olvidada. Todos los hijos de Dios somos sacerdotes.
La única condición para ser sacerdote, y una vez que cumple esa condición, eres, aunque quieras o no lo quieras, eres sacerdote. ¿Sabe cuál es la única condición? Ser lavado por la sangre de Jesucristo. En el momento que la sangre de Cristo opera en tu vida y te lava y te limpia de todo pecado, y con esa sangre se escribe tu nombre en el libro de la vida, y con esa sangre te puedes llamar hijo de Dios, a partir de ese momento eres sacerdote. Permítame mirar unos textos. En Éxodo 19, 5 y 6, aquí voy a mencionar algunos textos que hay mucho para hablar, pero que solamente los menciono como referencia. Dijo Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Cuando iban en el camino, Dios se apareció a ellos a través de Moisés y les dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todas las etnias, sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. A Dios le plació en su sabiduría, en su inteligencia, en sus planes, en sus proyectos, escoger a Israel para que fueran su tesoro especial. Y esto no es una historia. Nos está hablando cuál es el plan de Dios para aquellos que Él ama y que responden a su amor. Es decir, tiene que ver con nosotros. ¿Qué somos nosotros para Dios hoy? ¿Qué somos? Mi especial tesoro. Nosotros somos tesoro especial para Dios. Dígale a su hermano: yo soy parte de ese tesoro especial para el Señor. Abraza a su hermano y dígale: somos parte de ese tesoro. Somos un tesoro, somos un tesoro. ¿Ah? Tesoro, qué lindo, qué lindo. Dígalo: yo soy especial tesoro para Dios, aleluya. ¿Ah? Eso somos especial tesoro. ¿Sí? Pero no termina ahí. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de ¿qué? Y de gente santa. Estas son las palabras que irás a los hijos de Israel. ¿Qué somos nosotros? Además de ser tesoro especial, somos sacerdotes. Y sacerdotes santos, que vivimos una vida diferente a la que vive el mundo. Eso significa santos, una vida diferente. Santo es una persona que vive para agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes son santos? Levanten la mano a los santos. Pero bien, con las dos, levanten las dos con alegría. ¿Por qué son santos? Porque viven, ¿para qué? Para agradar a Dios. Dígale a su hermano: yo soy santo porque vivo para agradar a Dios. Y al ser santo, yo soy un sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes. Todos. Miremos lo que dijo Jesús. Aquí hay mucho para explicar de ello, pero vamos a otro. Aquí, pasemos esto. Aquí. Ya, Apocalipsis 1, 5 y 6. Hablando de la revelación que Dios dio, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, el preeminente de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Léanlo conmigo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No solamente nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sino que hizo algo más. ¿Qué hizo? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Aleluya. Pero luego sigue diciendo en el capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban, cuando vieron la revelación de Jesucristo como el único Salvador, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Y qué dice? Leamos juntos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre el cielo.
Ah, no sobre el cielo. ¿Sobre quién? Vamos, algunos esperan reinar en el cielo. No, ¿reinaremos dónde? En la tierra, en la tierra. A los mansos Dios le da la tierra por heredad. Y parte de la tierra que me corresponde a mí es esta hermosa Colombia. Amén, esta hermosa Colombia. Esa Colombia me pertenece a mí, es mía. Diga conmigo, es mía. Es mía. Dígale a su hermano, abrácela. Dígale, es nuestra. Colombia es bella. ¿Por qué estamos esperando que otros sean los dueños de Colombia? No, es nuestra. Los mansos heredarán la tierra. Y Pedro entonces con este pensamiento en mente dice esto: mas vosotros sois, leámoslo juntos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué hermoso. Como dicen los muchachos, como decía mi abuela, el que quiera más que le piquen caña. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. Antes no era, ahora somos. Ahora somos. Hermanos míos, esta verdad se ha estado olvidando en nuestro medio. En el Salmo 110 hay algo interesante. En el pasaje de Efesios, si me permiten volver a Efesios. Exacto. Gracias, hermana, gracias. En Efesios 1, en el versículo 20, habla de esa supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos. ¿Y qué dice? Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la plenitud de Dios? ¿A quién Dios ha diseñado que sea la plenitud suya? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Es que es tan inmensa esa palabra que uno dice, no, yo podré ser, yo soy una gotica que no sirve para nada. Dios ha llamado a su iglesia su plenitud en la tierra. Nos llamó a ser su plenitud, donde habite toda la plenitud de Dios para los seres humanos. Hermano, las riquezas que tenemos son indiscutibles. Pero qué lindo dice que lo puso bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Interesante lo que Pablo, en el pensamiento que tenía Pablo, en Romanos capítulo 16. ¿Dónde está ese pasaje? Sí, ya está aquí. El versículo 20. ¿Qué puso Dios bajo los pies de Cristo? Todos los poderes, todas las potestades. Pero ¿dónde se encuentran los pies? ¿En la cabeza o en la parte de abajo? Abajo. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. ¿Nosotros qué somos? El cuerpo y los pies. En el cuerpo están los pies. Miren el capítulo 16, versículo 20 de Romanos. Miren, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Escuche. ¿Qué va a hacer Dios? Va a aplastar a Satanás bajo la planta ¿de qué? De los pies de la iglesia. ¿Quién le dijo que Satanás tiene poder sobre nosotros? Satanás no tiene más poder que el que nosotros le permitamos. Si usted se lo permite, por eso no hables palabras negativas. Siempre hable la palabra de Dios. Porque es la que predomina. Dios ha dicho que Él va a aplastar a Satanás bajo los pies de la iglesia. Somos una iglesia victoriosa, amén. Dígalo, somos una iglesia victoriosa. Por eso, denle un aplauso al Señor. Por eso Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aquí en una profecía, Jehová dijo a mi Señor, el Padre dijo a Jesús, a su Hijo, que es la palabra que se cita, esta es la palabra más citada por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, esta palabra del Salmo 110, dijo mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién sentó Jesús? ¿A quién sentó el Padre? A Jesús. ¿Y junto con Él a quién? Eso tiene que ver con nosotros. Es una palabra dicha a Jesús, pero involucra a todos los que están en Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, la autoridad. Domina en medio de tus enemigos. Y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De esto tendremos que darle otra oportunidad para hablar de Melquisedec. Yo lamento que la iglesia de los hebreos, a la cual escribieron la carta a los hebreos, Pablo seguro le escribió la carta a los hebreos, haya sido tan carnal, tan no dispuesta a entender las profundidades de Dios, no tener la sabiduría de Dios, no tener la revelación de Dios, no tener la iluminación del Señor. Pablo tiene que escribir en el capítulo 7 de Hebreos, cuando habla de Melquisedec, dice, del cual tengo mucho que decir. Pero no se lo puedo decir a ustedes, porque ustedes son carnales. No lo van a entender. Y entonces dejó sin decirlo y nos quedamos sin la explicación de Pablo. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de los hebreos fuera una iglesia con revelación y sabiduría e iluminación del Espíritu Santo? Tendríamos toda una explicación del apóstol San Pablo de un sacerdote o de un sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Nos dejó algunas pautas que podemos profundizar. Eso será para otro día. Así que yo espero, hermanos, sigo esperando, sigo soñando con que esta iglesia deje de ser una iglesia carnal, preocupada por lo temporal, y que realmente seamos... Voy a decir dos cosas. En la reunión, en el anterior mensaje, hace 15 días y hace 20 días, hablé de que todo lo que ustedes permitan en la tierra, ¿qué será? Será permitido en el cielo. Y todo lo que ustedes prohíban o ataren en la tierra, será prohibido o atado en los cielos. Y dije que en esa revelación Dios espera que su iglesia descubra su voluntad y conforme a su voluntad ore y prohíba lo que tiene que prohibir y permitir lo que tiene que permitir. Y el cielo responderá. Ese es un poder que no podemos nosotros imaginarnos. Dios se ha comprometido y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió lo va a cumplir en el momento en que la iglesia descubra la voluntad de Dios. Se ha iluminado su entendimiento, le sea revelada la voluntad de Dios y comencemos a orar conforme a su voluntad.
Todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo será hecho. Todo, absolutamente todo será hecho. ¿Por qué no pediremos para nuestros placeres? Pediremos para que se cumpla su voluntad y se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Ustedes han oído una expresión? El poder detrás del trono. ¿Han oído esa expresión? ¿Qué quiere decir? Que detrás del que está gobernando hay alguien que mueve los hilos. ¿Sabes? La iglesia es el poder detrás del trono. Escúcheme. La iglesia es el poder detrás del trono. El cielo está esperando que la iglesia mueva los hilos. Y cuando la iglesia mueva los hilos, el cielo actuará con la supereminente grandeza de la fuerza de su poder. Alguien que se puede resistir a la supereminente grandeza de la fuerza del poder de Dios. ¿Ustedes creen que alguien se puede? No habrá nada. Hermano, por eso Jesús dijo una aseveración: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Somos el poder detrás del trono. Piénsenlo. Yo sé que para muchos están dando vueltas en su mente, en su cabeza. Quiero tomar esos últimos 15 minutos que me quedan para hablar de una de las funciones principales del sacerdote. Una de las funciones principales de un sacerdote. Para ello, voy a leer un pasaje muy interesante que está en el libro, a ver si lo tengo aquí. Sí, ahí está. Levíticos capítulo 6, versículos 8 en adelante. Lo voy a leer y después lo releemos juntos, ¿está bien? Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón, que eran los sacerdotes de la época, y a sus hijos, y dile: esta es la ley del holocausto. Quiero mencionar que había varios sacrificios. 5 sacrificios se mencionan en la Biblia por lo menos. El sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la paz, el sacrificio de la oblación, de vegetales, y el holocausto. Son 5 sacrificios. Cada uno tiene su lugar, a su momento lo explicaremos. El máximo, el superior, era el holocausto. En el holocausto se consumía toda la ofrenda y no quedaba absolutamente nada, quedaban las cenizas nada más. Era una ofrenda entregada totalmente para Dios, de la cual ningún ser humano participaba, solo Dios. Era para Él nada más. Todo se consumía en su presencia. Entonces por eso dice: esta es la ley del holocausto, de aquello que es dedicado solo para Dios. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se puede apagar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente. ¿Qué dice? No se apagará. Rápidamente, para mencionar esto. Aquí está el sacerdote que tiene que velar por el holocausto. Por aquello que es consagrado, dedicado solamente a Dios. Tenía que vestirse de vestiduras especiales. No podía utilizar las vestiduras normales que tenía. Tenía que ponerse vestiduras especiales, vestiduras de lino fino, de lino muy especial. Cuando ustedes estudian la Biblia y se dan cuenta, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19 y en el versículo 7 y 8, dice esto: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Escuche, y a ella se le ha concedido, que es la iglesia, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente,
porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esa es una figura nuestra. Cuando yo me presento delante del Señor, tengo que estar vestido de lino fino, blanco, que habla de santidad, que habla de pureza. Así tiene que crecer mi vida cada día. No lo soy todavía, pero vamos creciendo a la pureza. Dígale a su hermano, vamos creciendo a la pureza. Vamos creciendo a la santidad. Somos un pueblo diferente. Tenemos una meta para alcanzar una meta. Por eso Pablo decía, no es que yo lo haya logrado todo, pero he dejado todo y sigo adelante para lograr la meta a la cual el Señor me propuso por delante. Y no me cansaré, buscaré llegar a la meta. Dígale a su hermano, yo no me cansaré, buscaré llegar a la meta. Llegar delante de Él con vestiduras de lino fino. Tenía que hacer algo más, quitar los impedimentos que había para que el fuego siguiera ardiendo. Uno de los impedimentos eran las cenizas. Porque cuando se cocina con leña, si la ceniza no se saca, las cenizas ahogan el fuego. Aunque pongan leña, ahogan el fuego y se apaga el fuego. ¿Sí? Hay cenizas en nuestra vida que Dios quiere que saquemos. Las cenizas del resentimiento, las cenizas del orgullo, las cenizas de la soberbia, las cenizas de la mentira, las cenizas de todo lo que usted quiera ponerle allí. Esas cenizas, cuando yo dejo crecer el orgullo en mi vida, cuando dejo crecer el resentimiento en mi vida, cuando dejo que mi vida se llene de amargura por cualquier circunstancia, contra cualquier hermano, contra cualquier persona, esa amargura apaga el fuego. ¿No has visto algunas personas que de repente están con un rostro tan lindo alabando y de repente aparecen como bautizados en un limón? Perdieron el fuego, perdieron el gozo, perdieron la alegría. No lo dude, una raíz de amargura ha empezado a brotar en él o en ella. O de resentimiento, o de orgullo, o de soberbia, o de altivez. Cualquier ceniza comienza a apagar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Sacar las cenizas, ponerse otros vestidos. A mí me imagino, permítame imaginarme aquí, hacer esta analogía. Uno de los vestidos que tiene que cambiarse ahora y ponerse es el de la humildad. Es el de la sencillez. El de la mansedumbre. Porque ningún orgulloso puede reconocer sus faltas. Tiene que cambiarse su vestido. Y vestirse en saco de silicio y de ceniza. Como dice la Escritura, de humildad. ¿Cuándo sucede eso en nuestra vida? Que tenemos que despojarnos de lo que impida, entonces después tenemos que hacer algo más. ¿Qué se imagina que tenemos que hacer? Pondrá el sacerdote, verso 12 al segundo renglón, el sacerdote pondrá en el altar, leña cada mañana. Volver a poner leña otra vez, para que el fuego siga ardiendo. ¿Cuál es la meta del sacerdote? ¿Cuál es la meta del sacerdote? ¿Cuál es la meta? A ver. Exacto. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Pregunta. ¿Está el fuego ardiendo en tu altar? ¿Está el fuego ardiendo en tu altar? ¿Está el fuego ardiendo en tu hogar? ¿Está el fuego ardiendo en tu vida? ¿Está el fuego ardiendo en tu profesión? ¿Está el fuego ardiendo en tu altar? ¿Qué cenizas lo están ahogando? ¿Qué cenizas lo están ahogando? Saquemos las cenizas. Saquemos las cenizas. Porque el fuego del altar ha de arder continuamente en el altar. No se apagará. Dígale a su hermano, el fuego de arder en el altar no se apagará. No se apagará. No se apagará. Hay muchas cosas, pero el tiempo se me está yendo. Me quedan supuestamente 2 minutos y medio, 3 minutos para terminar esta parte. Déjenme decirles, hermanos, la semana entrante
será una semana, o la semana que comenzó hoy mejor, será una semana para sacar las cenizas. ¿Quieres sacar las cenizas de tu corazón, de tu vida? Y será la semana para que entendamos que el fuego en el altar ha de arder continuamente, no se apagará. ¿Sí? Yo voy a pasar esto porque no tengo tiempo de leerlo. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Quieres anotar esa frase? Y cambia de él a mí. ¿Sí? El fuego arderá continuamente en mi altar. Y piense como altar tu hogar. Piense como altar tu vida. Piense como altar tu negocio. Piense como altar tu profesión. El fuego arderá continuamente en mi altar. No se apagará jamás. Yo tengo que velar. Yo tengo que velar para que no se apague. Es mi función como sacerdote. Yo soy sacerdote. Y tengo esa responsabilidad. Velar para que el fuego en mi altar no se apague. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos dé de tu gracia esta verdad olvidada de que somos sacerdotes, podamos volverla a redescubrir y que tu nombre sea exaltado, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. La semana que comienza la entregamos en tus manos. A ti sea la gloria. Amén.